Buenas tardes, mi nombre es Angélica Hernández y yo hice equipo con mi compañera Silvia. Nosotras vamos a hablar básicamente sobre el caso de Francisco Ruiz Massieu, que pasó hace ya, para ser exactos, 27 años. Nosotras somos de la licenciatura de Derecho y Criminología del campus de Coyoacán y del turno matutino. Bueno, este es un análisis sobre este caso y una desaparición forzada. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero les voy a decir quién fue Francisco Ruiz Massieu. Él, bueno, tuvo muchos cargos dentro de la política mexicana. Entre ellos, pues él fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Massieu jugó un papel pues muy importante y un papel clave en la vida de los Salinas, porque él estuvo casado con la hermana de quien en ese entonces era el presidente, Adriana Salinas de Gortari, y pues era su cuñado, así que por ese motivo pues siempre se mantuvo cerca pues de ellos y de la familia Salinas de Gortari. Bueno, y pues su matrimonio de ellos terminó en un escándalo pues grande, pero a pesar de esto Francisco Ruiz Massieu se siguió manteniendo cercano a los Salinas de Gortari. Massieu jugó un papel clave en la articulación de algunas de las más importantes reformas en ese entonces, desarrolladas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien, como ya sabemos, era el presidente. Bueno, entonces ya les expliqué un poquito de quién era él y básicamente ahora les voy a narrar pues cómo sucedieron los hechos. La mañana del 28 de septiembre de 1994, para ser exactos, en el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Ruiz Massieu estaba en una junta con puros políticos del PRI en el Hotel Casablanca, a un lado del Monumento a la Revolución. Él se disponía ya a abordar su vehículo cuando una persona se le acerca y le dispara. Este tipo que le disparó era un joven llamado Daniel Treviño. Él intenta escapar después de accionar la arma, pero lo detienen. Un policía de una tienda cercana lo detiene, en lo que a Ruiz Massieu es llevado a una clínica privada. Aún tenía vida, pero al llegar él murió, ya que la herida de bala fue en esta parte del cuello y pues le provocó una pérdida masiva de sangre. Esto pues no le daba mucho tiempo de vida porque pues estaba desangrando. Y el cómplice de Aguilar Treviño fue detenido un tiempo después tras una pequeña persecución y resultó ser primo de Daniel. Estas dos personas cumplen con una sentencia de 50 años cada uno. Y este hecho que les estoy narrando aconteció 6 meses después del asesinato a Luis Donaldo Colosio. Como todos sabemos, él era el candidato del partido PRI para la presidencia y a él lo matan en marzo de 1994. Y claro, en este caso, el expresidente Carlos Salinas de Gortari también fue cuestionado, pero no llegó a más. El asesino, Daniel Treviño, él reveló los nombres
de los presuntos autores intelectuales, aunque atrás de ellos pues habían otras personas, y entre ellos se mencionó el nombre de Manuel Muñoz Rocha, quien era un diputado, y dijo que él había recibido un pago de ellos de 50,000 nuevos pesos, que eran un aproximado en ese entonces de $5,000 para realizar este magnicidio. Y el otro implicado era Fernando Rodríguez González, que era el exsecretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Su esposa de él se entregó y confesó que había tenido a los autores materiales instalados en su casa. Y ella comentó que el asesinato de Ruiz Massieu tenía como objetivo que él no llegara a ser líder de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja de Diputados, y así pues no llevara a cabo una serie de reformas políticas que pues no les convenía tanto a Muñoz Rocha como a otros a otros diputados del PRI. Y todo esto ocurrió en el sexenio, cabe mencionarlo y aclararlo, de Carlos Salinas de Gortari. Nosotros pensamos que él era el que daba las órdenes y el que estaba atrás de todo, pero la verdad es que ni siquiera hoy en día se sabe a ciencia cierta quién fue pues capaz de mandar estas órdenes para que cometieran estos magnicidios. En octubre del 94, Manuel Muñoz Rocha pide una licencia y se va, desaparece. Entonces emiten una orden de aprehensión, pero él ya no estaba. Lo buscan, no lo encuentran. Al principio se creía que pues había ido a otro país a refugiarse, pero la realidad es que fue una pues desaparición forzada. Años después, en el 2007, la orden de aprehensión prescribe y pues hasta la fecha está como desaparecido. Después de esto, más bien antes de esto, se pensaba que Manuel Muñoz Rocha era el autor intelectual de todo, pero la verdad es que no fue así. Él solamente fue un chivo expiatorio, alguien al que agarraron para pues echarle la culpa. Como él no era pues digamos un diputado de alto rango, pues fue más fácil desaparecerlo, y al desaparecerlo a él pues no hay evidencia, ¿no?, de quién mató a Ruiz Massieu, perdón. Para finales del 96, ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, aparece una vidente llamada Francisca Cetina, apodada La Paca. Ella dice y hace mucho énfasis en que era la chamana o vidente que le leía las cartas y el esoterismo a el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Dice que a Raúl Salinas, le gustaba pues todo lo esotérico y todo lo que tenía que ver con la magia. Entonces ella le entregó a Carlos Chapa una carta donde supuestamente tiene una declaración de un anónimo quien después sería identificado como Ramiro Aguilar Lucero, de cómo había sido testigo de que el 30 de septiembre del 94, 2 días después del asesinato de Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari había matado a batazos a Manuel Muñoz Rocha. Bueno, esto supuestamente decía en la carta, y pues que en una casa de Paseo de la Reforma fue en Las Lomas, donde luego ordenó que se descuartizara el cadáver
y se enterrara en su finca. Es después del asesinato, Raúl y sus cómplices habían llevado a enterrar el cuerpo en una casa de Raúl Salinas llamada El Encanto. Esto decía la supuesta carta. Esta finca estaba ubicada en la delegación de Coajimalpa, en la Ciudad de México. Entonces, después de esto, un teniente coronel confesó que el 14 de octubre del 96, por instrucciones de Raúl, cubriéndose las manos con unos calcetines, condujo el Jetta en que se vio por última vez a Muñoz Rocha, con dirección a la presidencia de Paseo de la Reforma de Raúl Salinas, donde sería asesinado para dejarlo abandonado en la calle de Palo Santo, a unas cuantas cuadras del Deportivo Estado Mayor. También se declaró que Justo Ceja, secretario particular del presidente de la República, había estado involucrado en la desaparición de las huellas del asesinato y entierro de Muñoz Rocha, tras saberse la ubicación de los restos de Manuel Rocha en la finca El Encanto. La Procuraduría General de Justicia mandaron a excavar en esa finca porque supuestamente ahí estaba enterrado. Entonces, bueno, estos cabe aclarar que se dejaron llevar por esta mujer apodada La Paca. Ellos excavan, mandan al ejército y mandan a los peritos, supuestamente, y sí encuentran una osamenta y aseguran, sin hacer ningún estudio ni nada, aseguran que esta osamenta es de Manuel Muñoz Rocha. Después de esto, los restos fueron llevados el 1 de diciembre a hacer la división de análisis de ADN en el FBI, porque tuvo que intervenir también el gobierno estadounidense, y ahí es donde se dan cuenta que no era Manuel Muñoz Rocha, sino que era el suegro de La Paca, el señor Joaquín. Entonces se dan cuenta que abrieron clandestinamente la fosa del suegro de La Paca para montar este teatro y así tener la seguridad y echarle la culpa a alguien, ¿no? Y desviar un poco el asesinato de Ruiz Massieu, y ahora enfocarse en la desaparición de Manuel Muñoz Rocha. O sea, realmente lo hicieron, creemos nosotros que realmente lo hicieron para desenfocar un poquito, todas las miradas estaban en el caso de Ruiz Massieu, y entonces al pasar esto, dejan de lado ese caso y se empiezan a enfocar en fue lo mismo como pasó con Luis Donaldo Colosio. O sea, pasa lo de él, 6 meses después pasa lo de Ruiz Massieu, 2-3 días después pasa lo de Manuel Muñoz, y nosotros la verdad creemos que estos casos tienen nexos, por lo menos sí el del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y el de Francisco Ruiz Massieu, ya que ellos representaban algo de cambio dentro de este partido. Antes eso no se aceptaba porque la verdad es que el partido era movido por Carlos Salinas de Gortari, quien era el presidente, quien no quería hacer o acatar sus órdenes, él simplemente los desaparecía, como en el caso de Manuel Muñoz, aunque él la realidad fue que lo desaparecieron para echarle la culpa. Pero en el caso de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu, realmente sí los desaparecieron porque ellos tenían otras ideologías, pensaban diferentes, querían cambios y querían que fuera todo. Entonces, después de esto, vemos que el asesinato de Francisco Ruiz Massieu es algo muy interesante,
ya que en él están involucrados pues muchos personajes de renombre en la política mexicana, como lo es pues la familia Salinas de Gortari, incluyendo al presidente, a su hermano y pues a la que fue su esposa de Ruiz Massieu. Hubo muchos involucrados del gobierno priista, principalmente, pues como ya lo dijimos, Carlos Salinas, y por ello pues no logran estar claras muchas cosas, entre ellas quién fue el autor intelectual de estos magnicidios. Y bueno, como bien sabemos, pues este caso fue organizado y pues de las más altas esferas políticas. Entonces, pues consideramos que desde la misma presidencia del país y pues que tiene relación tanto con el asesinato de Colosio como con la desaparición de Muñoz Rocha. A él lo reportaron como desaparecido y pues como ya lo mencioné, él no era un personaje pesado y la idea pues era no dejar información suelta. Simplemente lo desaparecen, ya que si él aparecía muerto, pues la pregunta también sería que quién lo mató. Entonces, pues para que no quedara pues algún rastro o algún cabo suelto, como se dice coloquialmente, pues lo reportan como desaparecido y así la culpa recae en él y no continúa la investigación contra los Salinas, ya que si su cuerpo aparecía, la investigación hubiera seguido y hubiera salido a la luz pública quién o quiénes fueron los autores intelectuales de estos magnicidios. Entonces, para que no quedara pues un cabo suelto, consideramos que los asesinatos de Francisco Ruiz Massieu y Manuel Muñoz Rocha, tanto como el de Colosio, sí están pues conectados, tienen nexos, ya que creemos que fueron por las mismas o casi las mismas causas, ya que entre ellos habían pensamientos muy similares de hacer o crear nuevas reformas y de verdad pues un cambio en el país. Con Francisco Ruiz Massieu consideramos que además de cuestiones políticas, pues también influyeron mucho las cuestiones personales y familiares, ya que como ya mencioné, pues ellos eran excuñados y pues fueron familiares. Por otra parte, tanto Ruiz Massieu como Colosio pues iban muy bien, iban para algo grande dentro pues del partido, entonces si no los obstaculizaban, pues ellos sí hubieran, pensamos y creemos que sí hubieran hecho un cambio en el país. Entonces, pues consideramos que la desaparición de Muñoz Rocha realmente solo fue para echarle la culpa a él y así pues seguir pues mandando al país, ¿no? Entonces el sexenio pues de Carlos Salinas de Gortari pues hasta hoy en fecha es conocido como pues el sexenio con más corrupción que ha habido en estos años, en especial su último año de sexenio que fue el 94, ya que pues hubo muchas tragedias en el país, empezando por Colosio, terminando por Manuel Muñoz Rocha. Carlos Salinas de Gortari, de hecho él llegó a la presidencia, pero también llegó por un fraude político en el 88. Se cree que Salinas de Gortari tenía nexos con los narcotraficantes que en ese entonces pues movían México. De hecho se dice que toda la fortuna que tiene Carlos Salinas de Gortari, incluso su familia, pues ha sido por enriquecimiento ilícito, ya que como pues la mayoría de los mexicanos sabemos, en el año de 1994 fue una de las peores crisis económicas, donde la verdad los más afectados fueron pues los pobres y la clase media. La mayoría iba pues con el salario al día. Por eso se dice que este personaje, Carlos Salinas de Gortari, no vendió México, sino que lo compró. Pero sin embargo, en ese sexenio hubo mucha gente que lo alababa, diciendo que gracias a él el Tratado de Libre Comercio se había realizado, argumentando que este tratado iba a traer muchas ventajas al país y prosperidad.
Y la verdad es que este personaje todo lo que hacía y todo lo que hizo fue por conveniencia propia, nunca quiso ayudar al país, ya que dejó a los pobres más pobres, porque en realidad fueron a los que más nos afectó, bueno, en ese tiempo, y hasta la fecha seguimos viviendo las consecuencias.